¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy día vamos a dialogar con Jorge Morelli, agudo, analista político, conocido periodista nacional. Jorge, este es un programa corto, al grano, tipo ping-pong de grano. Gracias, Pancho, por la invitación. Gracias por la concurrencia, muy honrado por la misma. Los agudos analistas de la sauna caviar te están cuestionando si el partido fujimorista puede ser un partido democrático. Bueno, me parece un exceso de petulancia, la verdad, de parte de ellos entrar en estos juicios, porque evidentemente la respuesta de ellos es en general negativa, salvo el caso de Levitsky, y llama la atención que es un profesor norteamericano que ha venido al país y escribió originalmente algún artículo diciendo que a él le parecía que el único partido que tenía futuro como tal es el fujimorismo, cosa que llamó desde luego la atención. Y bueno, me llevó a escribir un artículo al respecto. Pero cayó en manos del lobby caviar, pues. Sí, efectivamente, en la Católica, es un profesor de la Universidad Católica. Lo pues. han agarrado. Entonces lo han agarrado y lo han esquinado un poco. Y yo creo que es un hombre de buena fe. Me contestó hace poco un email diciéndome, me ha costado muy caro el chiste porque cree que soy fujimorista o de la DBA. Entonces la DBA así han bautizado los caviares a lo que llaman la derecha bruta y achorada. Me pregunto a qué se referirán con esto, porque en verdad yo creo que lo que necesitan es crear un nombre alternativo a caviar, ¿no es cierto? Yo creo que cuando saltó el tema de caviar, que bueno, tú sabes perfectamente, el origen viene de Daniel Rojo en la famosa revolución del 68 de París. En París. Ellos como que nadie los había tocado, ¿no? O sea, desde la época de Paniagua, en el periodo de Toledo, los caviares eran santos varones que habían luchado contra la dictadura fujimorista, la corrupción montesinista, y que eran absolutamente intocables. Y de repente empezaron a saltar las liebres y plop, surgió el término caviar, y creo que les ha salido el chicharrón de SEO. Completamente, y creo que les ha agarrado el trigémino, como se dice. Entonces están hasta ahora no saben bien cómo descolocarse de esa. Pero mira, lo que es más interesante aquí es Tanaka, que es un profesor de ciencia política de la Universidad Católica, Martín Tanaka, escribió hace como 7 años atrás un libro llamado Democracia sin partidos. Creo que es del Instituto de Estudios Peruanos. Sí. Y entonces en ese libro él sostenía que dijo algo que es muy interesante, mira, Pancho, una reflexión honesta me pareció. Decía que el fujimorismo, cuando estuvo en el gobierno, no fue una dictadura en realidad, fue un autoritarismo, digamos. Hay cierta diferencia. Pero que lo importante es esto, que cuando el fujimorismo terminó, se había aplicado un diagnóstico y un remedio completamente equivocados. ¿Cuál era el diagnóstico? El diagnóstico partía de una suposición fantasiosa, que la dictadura, ¿no es cierto?, había cerrado el sistema político y por lo tanto, si este era el diagnóstico, falso, dice cierto, o sea, el gobierno fujimorista no cerró el sistema político, por el contrario, creó la Constitución del 93 donde se establece la revocatoria, el referéndum y otros mecanismos de democracia participativa, y lo hizo así porque tenía al frente a lo que llamaban los partidos tradicionales. Entonces el propio gobierno fujimorista partía de la suposición de que había que abrir el sistema político para, ¿no es cierto? Pero no lo hizo con las famosas 500.000 firmas. Claro. A las cuales no pudo acceder ni el fujimorista. Claro. Así es, porque el caso famoso de fraude, notario era para inscribir un partido fujimorista, o sea, se pasaron de vueltas. ¿Qué pasó ahí? No, esta fue una historia, tú te refieres a Perú 2000, ¿no es cierto? Al partido Perú al 2000, fue en realidad el nombre, me parece, original. A eso me refiero al hecho de poner una valla tan alta que prácticamente volvía imposible una inscripción partidaria que no tuviera por lo menos un tremendo respaldo económico. Sí, cosa bueno, que quisiera comentarte y me interesa tu opinión, se ha vuelto a repetir ahora. Ahora sí. Han vuelto a poner una valla de 500.000. ¿Quiénes? Los partidos que ya están inscritos, sí. nadie se puede inscribir. Están volviendo a cerrar el sistema.
justamente, sí es cierto, al final el fujimorismo quizás trató de cerrar el acceso, y ahora está ocurriendo exactamente lo mismo, como tú dices, están volviendo a cerrar el acceso porque ahora piensan que se fue demasiado lejos en materia de apertura, ¿comprendes? Entonces, como se fue demasiado lejos efectivamente en base a ese diagnóstico y a ese remedio equivocados, entonces se han multiplicado la cantidad de partidos que existen en el país, o no se han reducido, y los movimientos regionales han explotado, pero como fragmentos. Yo creo que ahí el grave error que se comete es pensar que a través de la legislación o de la regulación estatal se puede inducir a que haya partidos, como dicen... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. La ley no hace la realidad para comenzar, y menos la realidad política. Está generando movimientos porque los partidos tradicionales o existentes desde 20 años o más, ¿no? Como el APRA, se han convertido en partidos sumamente débiles, que no reflejan la opinión pública. Ese es el punto precisamente. Lo que dice Tanaka también, es que el problema está en que los partidos son muy débiles. Pero, y a eso él sí le echa la culpa, por supuesto, al fujimorismo, que destruyó el sistema de partidos. Esto tampoco es cierto. Pero retomemos la idea que proponías. Sistema abierto, se abre, se multiplican los partidos y de pronto se dan todos cuenta de qué barbaridad, esto no puede ser, esto es excesivo, entonces empiezan a cerrar nuevamente el sistema. Y lo volvemos a abrir y lo volvemos a cerrar y así vamos, sin entender que la naturaleza del problema viene de otra parte. En realidad, viene, me parece a mí, de la gobernabilidad, o de la falta de gobernabilidad. ¿Ok? Entonces muchos de los politólogos están tratando de arreglar el problema de la gobernabilidad manipulando el sistema electoral. Y no se puede arreglar la gobernabilidad manipulando el sistema electoral. Es decir, tú dices, por ejemplo, ya hemos abierto demasiado, ahora hay que cerrar, ¿no es cierto?, para darle a menos partidos más control sobre el gobierno o en el gobierno. Es un absurdo, eso no va a funcionar así, porque en primer lugar, si el sistema de gobierno está desequilibrado, como creo yo que lo está, entonces no lo vas a arreglar con cambios en el sistema electoral. Tienes que arreglar el problema del sistema de gobierno. ¿Cuál es el problema? En mi opinión, el que no hay equilibrio de poderes. Eso es, en esencia. No lo ha habido en el pasado, no lo hay tampoco ahora. Y cuando no tienes equilibrio de poderes, estás en graves dificultades porque eso genera ingobernabilidad. Y lleva al país muchas veces al borde mismo del abismo. Entonces llega el momento en que la ciudadanía pide mano dura. Ese momento lo hemos visto varias veces en la historia. Y entonces, pero con la mano dura viene otro elemento. Así es, no es una solución. Claro, y yo me acuerdo a finales del gobierno de Fujimori, Manuel Ornelas, que a veces escribía con seudónimo, escribió en Expreso. No me acuerdo cuál es el seudónimo, que tú lo debes conocer mejor que yo, porque tú has sido editorialista, una figura importante en Expreso, diciendo lo siguiente, que cuando un gobierno autoritario como el de Fujimori cumple su cometido, ordena al país, entonces la gente empieza a percibir que tiene otras necesidades que van más allá de estas elementales necesidades de carácter económico. Las necesidades de volver a la democracia, a una mejor democracia, para ser más exacto. Y que ese es el peor enemigo de la dictadura y de los gobiernos autoritarios. Bueno, correcto. En ese caso, debíamos admitir entonces que este, digamos, panorama tiene tres piezas y no dos. Ahí está, creo, el secreto de la cuestión. Por una parte, tenemos el autoritarismo, que es lo que la demagogia incuba, que es el segundo elemento, es decir, es un círculo vicioso. La demagogia, es decir, el gobierno sin equilibrio de poderes, incuba lentamente el pedido de la mano dura, y el pedido de la mano dura genera entonces un gobierno autoritario. Esta situación solo lleva de regreso a otra democracia sin equilibrio de poderes, que a su vez te retorna al autoritarismo. Así hemos estado en el Perú. Acuérdate de Bustamante, que engendró el gobierno de Rodríguez. Luego el segundo Prado, que terminó en la Junta Militar de Gobierno. Luego Belaúnde II, o Belaúnde I, perdón, que terminó en Velasco. Luego, ¿no es cierto?, Belaúnde II y García I, que terminó en el autogolpe de Fujimori. Es clarísimo, no es que... Él no es exclusivo del Perú tampoco.
no es exclusivo del Perú tampoco. Pero entre otras cosas, ¿Acaso no generó la democracia de Allende el golpe de Pinochet? ¿Acaso no generó la República de Weimar al nazismo? ¿Acaso no generó la Segunda República Española a Franco? Hay ejemplos a pasto. Y yo he estudiado el tema. En todas esas democracias hay la misma falla de arquitectura. No hay equilibrio de poderes. Ese desequilibrio genera ingobernabilidad y la situación de ingobernabilidad tarde o temprano conduce al autoritarismo, que a su vez solo te lleva de regreso al punto de partida. Entonces, escapar de esta dinámica requiere crear un tercer elemento, es una dialéctica. Necesitas una síntesis, necesitas un salto cualitativo a otro nivel, a una democracia de mejor calidad, con equilibrio de poderes. a lo cual no hemos llegado en el Perú. A lo cual no hemos llegado en el Perú. Pero sí Chile, por ejemplo, quizás. Vamos a continuar el diálogo, me parece muy interesante, ya nos ganó la hora. Tú mejor que nadie sabes cómo son los tiempos televisivos. Sí, claro. Te agradezco mucho la entrevista. A ti, Pancho. Seguiremos conversando. Cuando quieres, Nosotros encantadísimo. Muchas gracias. Y con ustedes, amigas y amigos de Trinchera Libre, nos vemos como de costumbre el lunes a las 11 de la noche.